Teología básica por el Dr. Charles C. Ryle. Sección 8. El pecado. Capítulo 34. El concepto bíblico del pecado. El concepto bíblico del pecado viene de un estudio de las palabras usadas en ambos testamentos para definir el pecado. Los términos son numerosos en comparación con las palabras para denotar la gracia en la Biblia. Solamente se necesitan 3 palabras para expresar la gracia: Chen y Chesed en el Antiguo Testamento y Charisén el Nuevo. Por el contrario, hay por lo menos 8 palabras básicas para designar el pecado en el Antiguo Testamento y una docena en el Nuevo. Juntas proveen los conceptos básicos que la doctrina abarca. 1. En el Antiguo Testamento. A. Chata. En todas sus formas, esta palabra básica para designar el pecado ocurre cerca de 522 veces en el Antiguo Testamento. Su significado básico es errar el blanco y equivale a la palabra griega amartano. Pero errar el blanco también implica dar en algún otro lugar. Cuando uno yerra la marca correcta y por ello peca, también le da a la marca incorrecta. La idea no es solamente una acción pasiva de fallar el golpe, sino también una activa de dar donde no debe. Se emplea acerca de mal moral, idolatría y pecados ceremoniales. Algunas referencias importantes incluyen Éxodo 20:20, Jueces 20:16, Proverbios 8:36 y 19:2. B. Ra. Esta palabra, que se usa cerca de 444 veces en el Antiguo Testamento y que equivale a cacas o coneros, lleva en sí la idea básica de romper o arruinar. A menudo significa calamidades y se traduce por la palabra mal. Muchas veces puede indicar algo injurioso, tanto como algo moralmente incorrecto. Génesis 3:5, 38:7, Jueces 11:27. En Isaías 45:7 se dice de Dios, que forma la luz y crea las tinieblas, la paz y el Ra. Algunos entienden que esto significa calamidades y otros el mal. Si es esto último, entonces solamente puede indicar que todas las cosas, aun el mal, están incluidos en el plan de Dios, aunque la responsabilidad de cometer los pecados la carga la criatura, no el creador. C. Pasha. La idea básica de esta palabra es rebelarse, aunque generalmente se traduce transgresión. Nótese en Primera de Reyes 12:19, Segunda de Reyes 3:5, Proverbios 28:21 e Isaías 1:2. D. Agón. Esta palabra incluye a la vez las ideas de iniquidad y culpabilidad, las cuales estaban muy relacionadas en el pensamiento hebreo. Primera de Samuel 3:13. Note su uso en conexión con el siervo sufrido, Isaías 53:6, y en relación con el pecado desafiante, Números 15:30 al 31. Shagag. La palabra significa errar o descarriarse como lo hiciera una oveja o un borracho, Isaías 28:7. Se refiere al error del cual fue responsable el que lo cometió. Así que en la ley implica que el que se descarría tenía la responsabilidad de conocer lo que la ley mandaba. Levíticos 4:2, Números 15:22. F. Asham. Casi todos los usos de esta palabra están relacionados con el rito del tabernáculo y el templo, en Levíticos, Números y Ezequiel. Culpabilidad delante de Dios es la idea principal, designa las ofrendas por la culpa y el pecado y por lo tanto incluye tanto la culpa intencional como la no intencional. Levíticos 4:13, 5:2 y 3. G. Rasha. Rara vez usada antes del exilio, ocurre con frecuencia en los Salmos, Ezequiel y en la literatura sapiencial. Significa lo malo, lo opuesto a lo justo. Éxodo 2:13, Salmo 9:16, Proverbios 15:9, Ezequiel 18:23. H. Ta. Esta palabra significa extraviarse, descarriarse en el sentido premeditado, no accidental, aunque la persona no se dé cuenta de la extensión de su pecado.
Note números 15:22, Salmos 58:3, 119:21, Isaías 53:6 y Ezequiel 44:10 y 15. Del estudio de las palabras podemos llegar a ciertas conclusiones respecto a la enseñanza del Antiguo Testamento sobre el pecado. 1. El pecado puede tomar muchas formas y a causa de la variedad de palabras usadas, un israelita podía estar consciente de la forma particular que tomaba su pecado. 2. El pecado es aquello que va contrario a una norma y en definitiva es desobediencia a Dios. 3. Mientras que la desobediencia incluida tanto la idea de lo positivo como la de lo negativo, el énfasis está sobre la comisión positiva del mal y no meramente en la comisión negativa del bien. El pecado no era solamente errar al blanco, sino dar donde no debía. 2. En el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento emplea por lo menos una docena de palabras para describir el pecado. A. Kakos. Con la connotación de malo, el adverbio se usa algunas veces en alusión al mal físico, es decir, enfermedad. Marcos 1:32. Pero el adjetivo usualmente indica mal moral. Mateo 21:41, 24:48, Marcos 7:21, Hechos 9:13, Romanos 12:17, 13:3-4 y 10:16-19 y 1 Timoteo 6:10. B. Poneros. Este es un término básico para el mal y casi siempre indica mal moral. Mateo 7:11, 12:39, 15:19, Hechos 17:5, Romanos 12:9, 1 Tesalonicenses 5:22, Hebreos 3:12, 2 de Juan 11. También se le aplica a Satanás. Mateo 13:19 y 38, 1 de Juan 2:13 y 14, 5:18 y posiblemente Mateo 6:13 y Juan 7:15. Y a los demonios que son llamados espíritus malos. Lucas 11:26, Hechos 19:12. C. Acebes. Con el significado de impío, esta palabra aparece mayormente en 2 de Pedro y Judas, referente a los apóstatas impíos. A los no salvos se les denomina impíos. Romanos 4:5, 5:6. Ocasionalmente aparece con otras palabras que denotan pecado. 1:18, 1 de Timoteo 1:9 y 1 de Pedro 4:18. D. Enochos. La palabra significa culpable y usualmente se refiere a alguien cuyo crimen merece la muerte. Mateo 5:21-22, Marcos 14:64, 1 de Corintios 11:27, Santiago 2:10. Amartía. Esta es la palabra que se usa con más frecuencia para designar el pecado y ocurre en sus varias formas unas 227 veces. Cuando un escritor quería una palabra exclusiva para el pecado, usaba esta. La metáfora tras la palabra es errar al blanco, pero como en el Antiguo Testamento, esta no es solamente una idea negativa, sino que también incluye la idea positiva de darle a la marca equivocada. Cuando se usa en los evangelios, casi siempre ocurre en un contexto que habla del perdón o la salvación. Mateo 1:21, Juan 1:29. Otras referencias instructivas incluyen Hechos 2:38, Romanos 5:12, 6:1, 1 de Corintios 15:3, 2 de Corintios 5:21, Santiago 1:15, 1 de Pedro 2:22, 1 de Juan 1:7 y 2:2, Apocalipsis 1:5. F. Adiquía. Esta se refiere a cualquier conducta injusta en el sentido más amplio. Se le aplica a personas no salvadas. Romanos 1:18, al dinero. Lucas 16:9, a las partes del cuerpo humano. Romanos 6:13, Santiago 3:6 y de las acciones. 2 de Tesalonicenses 2:10. G. Anomos. Muchas veces traducida iniquidad, la palabra significa sin ley. Se refiere al quebrantamiento de la ley en su sentido más amplio. Mateo 13:41, 24:12, 1 de Timoteo 1:9. Escatológicamente se refiere al anticristo, el inicuo. 2 de Tesalonicenses 2:8. H. Parabates.
Con el significado de transgresor, esta palabra usualmente se relaciona a violaciones específicas de la ley. Romanos 2:23, 5:14, Gálatas 3:19, Hebreos 9:7. Y agno ein. Esto puede referirse a la adoración ignorante de otro que no sea el Dios verdadero. Hechos 13:27, Romanos 2:4, pero tal ignorancia hace a uno culpable y necesitado de un pago por el pecado. Hebreos 9:7. J. Planao. El extraviarse en un sentido de culpa es el significado de esta palabra. Primera de Pedro 2:25. Las personas pueden engañar a otras, extraviarlas. Mateo 24, 5 y 6. Las personas se pueden engañar a sí mismas. Primera de Juan 1:8. Y Satanás guía al mundo entero a extraviarse. Apocalipsis 12, 9, 23 y 8. K. Paraptoma. La idea de esta palabra es ofender, y en la mayoría de los casos a propósito. Pablo usa esta palabra 6 veces en Romanos 5, 15 al 20, ver también Mateo 6, 14, 18, 35, 2 de Corintios 5, 19, Gálatas 6, 1, Efesios 2, 1 y Santiago 5, 16. L. Hipócrisis. La palabra incorpora 3 ideas. El interpretar falsamente como un oráculo pudiera hacerlo, aparentar como lo hace un actor y seguir una interpretación que se sabe que es falsa. Estas ideas parecen unirse en el relato de la defección de Pedro en Gálatas 2, 11 al 21. Los maestros falsos de los últimos tiempos interpretarán falsamente, aparentarán ser lo que no son y muchos seguirán sus enseñanzas. Primera de Timoteo 4:2. Los hipócritas primero se engañan a sí mismos al aceptar como bueno lo malo, después engañan a otros. Esta es la naturaleza terrible de este pecado. Varias conclusiones se pueden sacar del estudio de las palabras en el Nuevo Testamento. 1. Siempre existe una norma clara contra la cual se comete el pecado. 2. En definitiva, todo pecado es rebelión positiva contra Dios y transgresión de sus normas. 3. El mal puede asumir una variedad de formas. 4. La responsabilidad del hombre es definida y claramente comprendida. 3. En una definición, el pecado puede ser propiamente definido usando todas estas palabras descriptivas para sus varias formas como se hallan en el Antiguo y el Nuevo Testamento. Semejante definición sería precisa aunque larga. Por cierto, pudiera ser una buena idea definirlo así. El pecado es errar el blanco, maldad, rebelión, iniquidad, extraviarse, perversidad, andar errante, impiedad, crimen, andar fuera de la ley, transgresión, ignorancia y ofensa. En forma más breve, el pecado generalmente se ha definido como infracción de la ley, según 1 de Juan 3:4. Esta es una definición acertada mientras que la ley se conciba en su sentido más amplio, es decir, violación de cualquiera de las normas de Dios. Strong provee un ejemplo de esto cuando define el pecado como la falta de conformidad a la ley moral de Dios, ya sea en hecho, disposición o estado. Systematic Theology, Philadelphia, Hudson, 1907, página 269. El pecado también se puede definir como contrario al carácter de Dios, según Romanos 3:23, donde la gloria de Dios es el reflejo de su carácter. Buswell define el pecado de esta manera. El pecado se puede definir, en definitiva, como cualquier cosa en la criatura que no expresa o que es contraria al carácter santo del Creador. Systematic Theology, Grand Rapids, Sonderbank, 1962, 1-264. Ciertamente la característica fundamental del pecado es que va dirigido contra Dios. Esto también puede decirse con relación a la ley de Dios. Cualquier definición que no refleje esto no es bíblica. El cliché que cataloga a los pecados en pecados contra uno mismo, contra otros o contra Dios, no enfatiza la verdad de que todo pecado es en definitiva contra Dios. Salmos 51:4, Romanos 8:7. No permitamos que nuestro estudio
de palabras y definiciones nos haga olvidar lo terrible que es el pecado a los ojos de un Dios santo. Habacuc lo dijo en forma sucinta: muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. Habacuc 1:13. Y el pecado es tan dañino que solamente la muerte del Hijo de Dios lo puede quitar. Juan 1:29.